Qué bueno tenerles con nosotros una vez más. Qué gusto que estemos hablando hoy día de un tema tan importante. Continuamos con este tema tan maravilloso que hemos empezado acerca de la unidad. Amén, gloria al Señor Jesucristo, porque podemos una mañana más, un día más, esperar una semana para poder continuar con la palabra del Señor. Así que mi querida hermana, si usted está escuchándonos, puede usted compartir este link con alguien más, usted puede ya tener su cuadernito, su esfero para que pueda ir anotando lo que más le ha impactado. Recuerde también que usted nos puede compartir sus testimonios, usted nos puede escribir, porque sabemos que lo que el Señor hace puede levantar el ánimo a otra persona. Así es que si usted tiene su testimonio, también es bienvenido en esta mañana. Así es, así que no se olvide de poder compartir este link. Si usted en caso no escuchó las anteriores podcasts del tema que estamos tratando, hemos hablado acerca de la unidad en la iglesia como ese salmo maravilloso de Salmos 133. Y después hablamos acerca de esa unidad en la familia, cómo todos podemos ayudarnos para ir creciendo, activándonos y poder realmente ser unidos con un mismo propósito, una misma mente y poder crecer. Todos conectados en un mismo sentido. Exacto, estamos conectados y eso es lo que trae la unidad, ¿no? En la familia. Y qué hermoso fue ese tema. Pero si usted no lo ha visto, tiene aún la oportunidad de hacerlo. En nuestro canal de YouTube usted va a encontrar todas las enseñanzas anteriores que hemos estado siguiendo. Unas nos basamos en serie, en otros ampliamos otras cosas. Entonces cada momento de que usted escucha la palabra, yo sé que va a ser de gran beneficio, de grande bendición para su vida. Vamos a empezar entonces con oración en esta mañana. Amén. Bendito Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor Jesucristo. Dios mío, gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de compartir, Señor, su amor, su palabra, Señor Jesucristo. Porque, Dios mío, Señor, sabemos que en su presencia podemos vivir, Señor, en unidad, Señor Jesucristo. Esta unidad, bendito Dios, sea trascendiendo, Señor Jesús, en la iglesia, en la familia, Señor, en los trabajos, en todo momento nosotros necesitamos estar unidos, Señor, en ese mismo sentir, en ese vínculo perfecto, Señor, que solamente en su presencia lo podemos tener, lo podemos vivir y lo podemos también compartir. Señor Jesucristo, ponemos este podcast en sus manos, Señor, sea alcanzando, sea usted tratando, Señor, con cada vida, con cada conexión, Señor, en esta mañana, Señor Jesucristo. Bendito Dios, le damos gracias, muchas gracias, Señor, porque su palabra es viva y es eficaz, Señor Jesucristo. Y sabemos, Señor, que el que escucha, Señor Jesucristo, puede ser vivificado, puede ser restaurado, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y el tema de hoy para poder hablar es cómo cultivar la unidad en las relaciones. Entonces, si habíamos hablado de una manera general acerca de la iglesia, la familia, y ahora vamos un poco más directo a lo que son todo tipo de relaciones, ya sea si estamos estudiando en la universidad, en nuestro sitio de trabajo, con las personas que usted se relaciona, ¿sí? Entonces, puede ser que usted sea una persona que vive sola y que tiene oportunidad en su trabajo o en puede ir a un restaurante y puede ir a salir y relacionarse con alguien más, tener una reunión con sus trabajadores. En todos los casos nos estamos relacionando siempre con gente. Yo me pongo a pensar, ayer estábamos en una reunión y también es como uno tiene que mostrar
algo del Señor incluso allí donde nos encontremos. No, uno no va con el rótulo soy cristiana, ¿no es cierto? No, sino que son las actitudes, las acciones, lo que decimos, cómo hacemos, y eso afuera, ¿no? Y dentro también de nuestra casa, y esto también nos va a ayudar con las personas que viven con nosotros, ¿sí? Y nos va a ayudar si usted no vive con papá, mamá o vive con alguien que fue fuera de la familia, no sé el caso que sea el suyo, pero esta enseñanza le va a ayudar a que usted pueda tener unidad con la persona que está más cerca de usted. O a veces incluso pasamos más tiempo en el trabajo de lunes a viernes que en sí en casa, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre estamos relacionándonos con gente. Y el versículo de hoy está en Efesios, en el capítulo 4, el versículo del 1 al 3. Un versículo que ya, esta porción bíblica ya la habíamos topado días atrás. Pero ahora es como vamos a desmenuzarla, ¿no? A poder como entrarnos más profundamente en lo que quiere decirnos el Señor en esta porción bíblica. Amén. Y empieza diciendo la unidad del Espíritu. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, si usted toma en cuenta, es como la vocación con la que ustedes fueron llamados, ¿sí? Y esa vocación tiene que tener ingredientes especiales, y nos dice detalladamente la palabra en el versículo 2 y habla acerca de la humildad. Cuán importante es la humildad, que se lo coloca incluso en toda esa lista cuando empieza a enumerar como la primera cosa que debemos hacer. Porque si usted va a servir a alguien en su entorno, usted necesita mostrar la preocupación que tiene por las personas que le rodean. Y eso me hace pensar lo que el Señor Jesucristo siempre fue compasivo. Él no miró por sí mismo, sino que siempre estuvo mirando por los demás, ¿sí? Es un gran ejemplo de tomarlo como referencia en esta porción bíblica, ¿no? Es un ejemplo a seguir nuestro Señor Jesucristo, porque es importante mirar primero por los demás que por nosotros mismos. A veces pensamos, sí, a veces queremos que nos consideren, a veces estamos cansadas, ¿no es cierto?, en casa y todo eso, pero ¿cómo son las mamás? No importa estar cansada, si no durmió, si el guagua se le enferma, ¿no es cierto? No importa desvelarse toda esa noche, no importa si ella no descansa, pero quiere ver lo mejor para sus seres queridos, ¿no es cierto?, los que le rodean. Entonces siempre estamos mirando hacia alguien antes que a nosotros, y eso es humildad. Y de eso habla en Filipenses el capítulo 2, el versículo 3 y 4, lo que nos debería cambiar radicalmente nuestro corazón en la búsqueda de la humildad. Y miren lo que dice muy claramente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es sumamente clara la palabra, cómo nos muestra que cualquier cosa que usted haga no sea para que usted salga a relucir, con una vanagloria, ¿no es cierto?, sino que mire a los demás como superiores a usted mismo. Y si vemos esto, a veces nos resulta difícil si somos realmente honestos, ¿verdad? Pero es porque es parte de la naturaleza humana, en nuestra condición de pecado, pensar primero en nosotros mismos. Y eso es como yo digo,
nacemos con ese ego en nosotros, ¿no? Primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros y así sigue, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos muestra un enfoque completamente diferente. Si a veces no tomamos en cuenta esto y a veces queremos, incluso en casa, primero queremos que todos nos escuchen lo que estamos diciendo antes de primero escuchar a las otras personas, ¿no? No solamente en casa, y eso pasa en todo lugar. Y a veces queremos ser escuchados en vez de nosotros primero escuchar a los demás, escuchar el corazón de los demás, escuchar lo que tienen dentro de sí. Y eso es humildad. Priorizar a los demás es difícil y requiere de mucho sacrificio. Significa dar un paso atrás y permitir que otros se lleven el crédito. Se manifiesta muchas veces al celebrar el éxito de los demás cuando ellos son reconocidos, y usted también se alegra porque alguien es reconocido, porque alguien tiene el éxito, porque alguien le colocaron en algún lugar. Quizá hubiéramos querido estar ahí, pero Señor, gracias porque esa persona se merece. Gracias porque tú sabes lo que es mejor, tú sabes lo que es hecho en tu voluntad. Todas esas cosas nos hacen ser humildes. Y cuidado, si usted todo lo que estoy diciendo lo está viviendo de forma contraria, entonces estamos teniendo orgullo en nuestro corazón. Porque dice que la humildad lo que hace es unirnos, en cambio el orgullo siempre nos va a dividir. Exactamente. Cuando nosotros no reconocemos que dependemos de Dios en todo. Como usted decía, hermana Paulita, queremos nosotros ser el centro de atención, o que todo es para nosotros, pero el Señor no muestra eso, porque incluso Él dijo, ejemplo les di, ejemplo les he dejado, dice, ¿verdad? Que sean mansos y humildes de corazón, como yo soy. Entonces, son cosas que nosotros vamos aprendiendo, vamos entendiendo cuál es el propósito que Dios quiere para nosotros, y siempre va a ser que seamos mejores. Amén. Aún yo digo en la iglesia, hermana Malo, cuando uno todo lo hace de forma voluntaria, ¿no es cierto? Entonces ahí también nos muestra que debe haber primero humildad en nuestro corazón, ¿no es cierto? No esperando que, sí, tienen que servirme primero a mí, tienen que ponerme atención a mí, tienen que, tantas cosas, ¿no? Y lo que estamos tratando de fomentar con estos temas acerca de la unidad es cómo podemos incluso, hermana Malo, atraer personas hacia la casa del Señor, ¿no? La gente está necesitada de esa atención, de alguien que les dé de un gesto de cariño, un gesto de aprecio, una atención, ¿no es cierto? Entonces tenemos que centrarnos en esas cosas para poder realmente ser unidos, realmente, no, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? En cualquier lugar donde usted se encuentre, quizá piense que sí, somos los mejores, nadie es mejor que nosotros y solo el grupo se lleva bien. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los demás? No debería haber ninguna diferencia, y eso es humildad. Humildad en el cargo donde usted se encuentre, sirviendo al Señor en lo que usted ha decidido, con lo que usted ha decidido servir al Señor, ¿no? Que no sea que no impida ese cargo, ese lugar donde usted está, para que usted diga, yo voy a hacer mi grupo, yo voy a separar estas personas y las demás quedan después olvidadas. Y es como Pablo explica un poquito, ¿no? Y dice que él los mira, dice como él se ve como un entrenador. Ya. ¿No es cierto? Porque cada uno tiene su habilidad, cada uno, él sabe que es bueno. ¿Por qué? Porque cada uno sí está en el lugar exacto, en el lugar donde que se desarrolla de una mejor manera. Ya no es que cada quien va por su lado y juega solito, sino que es un grupo que llega a un mismo fin. Entonces ahí cabe, como usted dice, hermana Paulita, nadie por ningún lado, sino que todos van a la misma objetivo. Tienen un solo objetivo, donde que todos dan lo mejor de cada uno. Y eso era justamente lo que hermana Susan días atrás mencionaba, ¿no? Qué hermoso cuando uno llega a la iglesia, ¿no? Y se da cuenta de que no, o sea,
hay incluso mejores que yo. Exacto. Ok, no podemos decir que uno es superior a otro, o sino que tenemos Diferentes habilidades, sí, diferentes maneras de llegar, tal vez diferente empatía con las personas, porque uno también se acuerda y dice, no, o sea, a mí me trataron así, o sea, y qué bonito seguir trascendiendo en algo que dio resultado. exactamente. Entonces es lo que no debemos dejar de hacerlo, ¿no es cierto? Y no es porque hoy amanecí bien, hoy amanecí mal, sino que simplemente es la misión que el Señor quiere que día a día nosotros vayamos avanzando. O sea, no es un día nomás, no es solo un domingo, sino hacerlo de una vida diaria. Amén, así debe ser. Y esta práctica nos ayuda a mantener esa unidad. Cuando usted empieza a priorizar a los demás, ¿ya? Y a servir a los demás, a las personas que le rodean. Eso fomenta, como estaba usted diciendo, una conexión el uno al otro, ¿no? El hecho de sentirse incluso bien, porque hay alguien que está, no le ignora, sino que está preocupado también por uno, ¿no es cierto? O sea, se conecta. Entonces es como que, o sea, usted puede sentir esa ayuda, ese apoyo, porque dice, wow, o sea, algo que tenía que hacer ya lo vino, ya lo hizo, ya nos ayudó. Yeah. Y muchas veces no nos esperamos de eso, pero ese es el vínculo que en el Señor se puede lograr. Exactamente, y no quedamos como ignorados, sino que gracias a Dios hay esa conexión, esa unidad, ese poder compartir el uno al otro, ¿no es cierto? Incluso leíamos un poquito antes y decía que nosotros podemos, dice, avanzar, decía aquí, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también va a haber esa situación donde que vamos a tener que trabajar un poco más y no hacer la exclusión que usted hablaba, ¿no? Porque el Señor dice que nos amemos los unos a los otros, no porque seamos diferentes nosotros podamos hacerle tal vez a un lado. Yeah. Entonces esforcémonos por al momento de servir a alguien, ya sea su cónyuge, su amigo, sus compañeros de trabajo, y usted va a ver esa unidad, ese deseo de decir, ok, quizá justo se me dañó el auto, pero no, alguien se acercó tan cerca de mí y dijo, no, yo te llevo, ¿a dónde te vas? Y eso crea una unidad, eso crea como conexión. Esa conexión, definitivamente, esa es la palabra, es una conexión que uno al otro tiene, ¿no es cierto? Y la humildad sí es difícil, pero empieza cuando uno empieza a servir a los demás. Es decir, centre toda su atención en Dios y verá que su yo interior se va a desvanecer en la distancia. Además, va a ver cómo la unidad empieza a tomar forma en su vida. Otro punto muy importante que va pegado de la humildad es cuán gentiles llegamos a ser, cuán amables podemos ser. Colosenses 4, el versículo 5 y 6 dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Cuánto más, dice, no? Los que no creen en Cristo, ¿no? Y aproveche al máximo cada oportunidad. Como cuando yo digo, aún no solamente a los que no creen en Cristo, sino que seamos ejemplo para todos, ¿no es cierto? ¿No? Y porque todos merecen ese gesto de amabilidad. Seamos hermanos en Cristo o como también nos seamos, obviamente mucho más en aquellos que no conocen a Cristo, porque los que conocemos a Cristo sabemos que aún estamos en esta carne y empezamos ya a conocernos cuando hay esa unidad y sabemos que a veces es difícil en nuestra vida y a veces caemos y a veces nos levantamos y a veces fallamos y entendemos todo eso. Y nos soportamos realmente, ¿no? Pero cuando tratamos con gente que no es del Señor, que no conoce, ellos no van a entender nada de esto.
No van a entender que a veces estamos en situaciones difíciles, ¿no? y esperan algo de nosotros. Esperan esa amabilidad, ese afecto, ese cariño, y uno a veces no está listo. Entonces, cuidado. Veamos a la gentileza como pegada realmente en toda conversación, en toda relación, en toda situación, dentro y fuera de casa. Debería haber esto. Y Proverbios dice que tiene la capacidad, la gentileza de calmar la ira. Su poder es grande e incomprensible. Si ustedes se dan cuenta, la palabra suave dice, ¿no? La palabra aplaca la ira. Pero si vamos con una palabra dura o si vamos con gritos, vamos a alzar más la voz y todas esas cosas, de nada bueno nos va a llevar. El fin va a ser desastroso. Pero entonces hablemos como dice la palabra, ¿no? Para que calme esa ira, para que el momento, o a veces solamente quedarnos callados y esperar tranquilamente hasta que todo se calme, es mejor, ¿sí? Al interactuar con alguien, Colosenses dice que debemos hacerlo con gracia, que nuestra forma de hablarle a alguien debe sacar lo mejor de esa persona. Especialmente en momentos tensos o cuando estamos hablando con alguien que no está en Cristo. Ser amable con alguien cuando su instinto le lleva a corregir o a arremeter algo es gentileza en acción, ¿sí? A veces nos olvidamos de este detalle, ¿no es cierto? Pero es parte de soportarnos unos a otros. Porque ese soportarse implica amor, implica esa gentileza, esa amabilidad, esas palabras que tienen peso en nuestras vidas. Entonces, cuando la ira comienza a crecer en usted y en la otra persona, es nuestra responsabilidad calmar esa tensión. Elija cambiar la situación respondiendo con amabilidad y gentileza. Ya sea en una relación con otra persona o como parte del cuerpo de Cristo, elija la gentileza como la guía. Hacerlo le dirá mucho a quienes le rodean y ayudará a fomentar la unidad en sus relaciones. Si es que usted va con palabras duras, hirientes, eso va a provocar que haya mayor distanciamiento con cualquier persona que usted se relacione. Pero propóngase y ore diariamente por esta parte en su vida, para ser gentiles, para ser amables, para tener palabras que realmente lleguen al corazón de alguien, para que Dios sea usando su vida en la forma como usted interactúa y responde a los demás. Y la gentileza no siempre, yo sé que tampoco como la humildad, no siempre va a ser fácil, ¿no es cierto? Pero sí es muy indispensable, es necesario. Si deseamos tener esa unidad en nuestras relaciones, no nos olvidemos de lo que está mencionando Efesios: humildad, mansedumbre. Y la mansedumbre realmente tiene que ver con esa gentileza, con ese aplacar la ira, aplacar quizá el hecho de, y yo digo, esto tiene conexión, porque a veces queremos tener la razón, ¿no es cierto? Pero eso nos hace ver cuán humildes somos. Entendemos, quizá no reconocen que estamos teniendo la razón, pero eso nos hace ver cuán humildes somos, cuánta humildad hay en nuestro corazón para detenernos, esperar, ser gentiles y hablar palabras que puedan edificar. Amén. Incluso que dice que la mansedumbre incluso es tener ese control, tener esa fuerza para tener el control de las cosas, ¿verdad? Y como usted decía, hermana Paulita, responder en amor, con amor. Yeah. Y si todo eso es un proceso, es un trabajo que mediante la palabra nosotros vamos consiguiendo. Porque dice, es controlarle también a la ira. ¿No es cierto? Entonces, el Señor mismo dijo, ¿no? Que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, como usted decía, no dejando de orar, no dejando de poner toda nuestra
todas nuestras situaciones en el Señor, primeramente reconociendo que nos hace falta mejorar. Y es hermoso cómo podemos ver la palabra de Dios en acción cuando por ejemplo, en estos días alguien me decía que, o sea, con su esposo no podían conversar porque ella quería una cosa, él quería otra cosa, y es como estamos viendo, queriendo que, o sea, salir con la razón uno, ¿no? Y no ceder por la otra persona, ¿no? Y eso es, en tanto es orgullo, ¿no es cierto? Por parte y parte. Pero cuando hablamos con esta persona, entonces ella entendió qué es lo que tenía que cambiar en ella, ¿no? Y después fue tan maravilloso, hermano Malo, porque me dice, escuché a mi esposo y dejé que él primero hablara. Y es como pienso en la otra persona, ¿no? Le escucho es pensar en los demás. Pongo esa atención, me quedo callada, no pienso en mí, sino estoy dando oportunidad a que la otra persona también hable y se desahogue y yo poderle entender, ¿no es cierto? Entonces, y después el desenlace de todo eso fue una total victoria, de ver que todo lo que había, ira, molestia y tantas cosas, palabras y todo eso, se transformó en toda una calma. Porque uno empieza como, o sea, dejando todo orgullo a un lado, pienso en los demás. ¿Cuánto necesitamos? Realmente ayer justo estábamos en una reunión y no me di cuenta que 2 veces saludé con la misma persona. Pero y esa persona me dice, ya saludamos. Entonces uno se queda como, bueno. O sea, no tiene como esa mala intención, sino que quiere, o sea, yo quería saludar con todos, que no me falle nadie, ¿no? Y me equivoco y saludo 2 veces. Pero son las palabras, ¿no? Como uno expresa las cosas y uno le deja como, uy, y ahora le hace sentir mal, pero como uno ya tiene ese conocimiento en el Señor, uno ya lo toma suave. Pero hay personas que se pueden ofender, hermano Malo, y esa conexión no va a estar ahí, más bien va a quebrar todo tipo de unión y conexión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto necesitamos en esas pequeñas cosas cambiar? Porque son esas cosas las que a veces pueden herir a otra persona y nos puede separar realmente, ¿no? Y es verdad, y eso es como, o sea, ¿qué es lo que yo sentí después de eso? Ya no me quiero acercar a esa persona, porque cualquier cosa, o sea, no es grato, ¿no? Sino que seamos así como esas personas que gusto, como reír, jugar, no sé, bromear, todo eso. Todo eso nos lleva a enlazarnos. Y ahí cabe preguntarse, ¿soy instrumento de unidad? ¿Soy instrumento de conflicto? Exactamente, exactamente. Qué bueno, terminamos con esta pregunta que me parecía muy buena, hermana Malo. ¿Qué es usted realmente? Evalúese como esa persona, si soy realmente humilde o estoy provocando más peleas o riñas o estoy provocando que la gente se aleje de mí, ¿no es cierto? Por esa forma de ser, falta de humildad, falta de amabilidad, falta de consideración, no sé. A veces son cosas tan pequeñas, pero no podemos dejar pasar. Si queremos ver realmente una iglesia unida, tenemos que ser compasivos, hermana. Mirar por los demás. ¿Cómo se sentiría usted si usted va a una iglesia y no conoce a nadie? Va usted sola. ¿Cuánto tiempo dedicamos como a acercarnos, a hablar con esa persona, dejarle saber, aquí estamos para ayudarle, para servirle, lo que usted desee? ¿Cuánto amables somos? ¿Ya? Entonces, yo quiero dejarles con este pensamiento. Vamos a seguir la segunda parte de lo que es esto, porque yo digo todo, qué hermosa que es la palabra. Uno puede ver que
la humildad tiene que estar encajada con mansedumbre para soportarnos, ¿no? Con paciencia y en amor. Y luego sigue la paciencia y es lo que vamos a hablar el siguiente podcast. Aquella paciencia, el amor, ¿no? Ahora que estamos tanto hoy día hablando del amor, justamente hoy, entonces, que no sea solamente un día para hablar del amor y festejar el amor en un solo día, nada más. Sino solo pensar que tiene que regalarle unas galletas de amor y ya. Y se acabó todo. Sino que ¿cuánto podemos poner eso en práctica en nuestras vidas? Porque la palabra es viva, es en acción, lo que vivimos, lo que somos. Y incluso ya nos podemos ir conociendo y ya sabemos cómo nos podemos jugar, hacer bromas, con otros vamos a ser más serios, a mantener distancia, cosas, pero esa sabiduría le da el Señor para podernos soportar con paciencia. Así que yo sé que no se quiere perder la próxima vez, ahora que estamos aprendiendo a cómo cultivar esa unidad, como hoy día, cultivar esa unidad en nuestras relaciones. Y yo sé que la próxima semana también le va a gustar mucho la continuación de lo que vamos a hablar. Amén. Y sobre todo dice, si usted hace un hábito, como decimos en la casa, en el lugar donde estemos, entonces esto va a ser ya realmente una normalidad en usted. Yeah. O sea, que no sea solo en la iglesia porque me ven tal vez o porque quiero dar una buena imagen, pero no, sabemos que nosotros siempre tenemos que reflejar, dice, a Cristo en nuestro mensaje. Amén. No diciendo yo soy, sino que algo tiene, algo especial hay, y sabemos que ese especial siempre va a ser Cristo en nuestros corazones. Amén. Que dice que Él es el amor perfecto. Amén. El amor ágape que hablaba. Amén. Amén. Así que si usted no tiene un lugar donde congregarse el día de mañana, aquí en la pantalla aparece un número para que usted llame y pueda comunicarse con nosotros y le daremos más información. Porque eso es lo que estamos viviendo con este tema, el Salmo 133. Amén. Cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Les esperamos la próxima semana para continuar con este precioso versículo que nos ha dado la palabra de Dios en Efesios. Amén, que el Señor les bendiga y recuerden siempre que la humildad, al caminar en humildad y en mansedumbre siempre nos va a acercar al Señor. Amén, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.